Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Según la Sociedad Argentina de Dermatología, el 80% de la población mundial tiene herpes tipo 1. ¿Qué es el herpes tipo 1? Los famosos fueguitos. Y según esta sociedad, las principales complicaciones son que no lo sabemos manejar y no lo sabemos tratar usando remedios caseros. La solución, te sale el típico fuego, acude al dermatólogo y con una pastillita diaria tu problema estará resuelto. Con esto iniciamos una emisión más de Mis Doctores. Hay temas de los cuales a nadie nos gusta tratar, menos desde el punto de vista médico, porque son muy crudos, son muy dolorosos. El tema de hoy, delitos sexuales, para lo cual yo presento a los especialistas, mis doctores, el ginecólogo Oscar Moncada, la cara bonita de la psiquiatría Mariana Said y nuestro experto médico forense Lalo Sánchez Lazo. Lalo, me gustaría iniciar el programa de hoy preguntándote a ti, ¿cuáles son, qué tipo, o sea, delito sexual, me suena así súper ambiguo el tema, ¿cuáles son los delitos sexuales? Platícanos, defínenos qué es un delito sexual y cuáles son. Ok, dentro de lo que son delitos sexuales, obviamente es agresión sexual contra las personas. No se excluyen hombres, no se excluyen mujeres, desafortunadamente, niños, ancianos, toda edad, nivel socioeconómico, el que sea. ¿Qué tipos de delitos sexuales tenemos? Tenemos la violación. Que es el más común, ¿no? El más común, el más denunciado, desafortunado. El hecho de que exista una actividad sexual llamado coito, la relación no consentida, con violencia. Y muchas veces el hecho de que no existan golpes no significa que no exista violencia. Con que exista la violencia psicológica, las amenazas en los menores de edad, menores de 18 años, que exista a cambio de alguna situación, o el hecho de que fue muy provocativa, según dicen los violadores. Pero todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, el estupro, el incesto de padres a hijos. ¿Qué es el estupro? El estupro, psicóloga. El estupro es la violencia sexual a niños más o menos entre los 14 y los 18 años. Menores de edad. Menores de edad. Siempre menores de edad, pero no menores de 14 años, ¿ok? Menores de 14 sería pedofilia. Sí, sería la violación. Violación y pedofilia, ¿no? Ya cuando esta relación de menores de 18 años se da entre los hijos, ya pasa a ser lo que es el incesto, lo que es a través de familiares. Ahora, el incesto, estás hablando de cuando no hay consentimiento por una de las partes, es un delito sexual, no, pero si, no, en violación y en eso. Violación. Pero si en el incesto, que es entre hermanos o entre padres con hijos, hay consentimiento de las dos partes, ¿sigue siendo un delito? Sigue siendo un delito. El hecho de que haya consentimiento no le exime de responsabilidad. Oye, porque estaba leyendo en estadísticas que el incesto entre hermanos es mucho más común de lo que imaginamos, ¿no? Desafortunadamente. Además es cultural, ¿eh? Hay en muchos países que se maneja esta parte, tener sexo entre la familia por cultura. Y eso es, en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica es penalizado legalmente. Claro, aunque haya consentimiento. Aunque sea consentimiento. ¿Qué otro tipo de hostigamiento, acoso? Acoso sexual. Se da muy frecuente lo que es el hostigamiento, el acoso sexual en el medio laboral, desafortunado, donde existe la mujer y que para darle un puesto, subirla de nivel o alguna otra situación, se le pide algo a cambio. ¿Qué se le pide en estos casos? La relación sexual. Oye, pero ahora se da, por la emancipación de la mujer, muchas jefas
directoras ejecutivas También que contra los hombres, acosan. obviamente, sí, contra los dos, contra los hombres, los dos ¿no? lados ocurre. Fíjate que hablando de estadísticas, el 70%, si estoy mal me desmientes, pero son las estadísticas que yo tengo, en más del 70% en casos de violación fue por un familiar o alguien muy cercano a la familia. ¿Qué tan cierto? Así es. No, del 80-90%. Del como dicen. 80-90%, ¿verdad? Muy Que- frecuentemente es personas muy cercanas, personas familiares. Y, perdón, era al revés, el 90% son familiares Padre, o personas. padrastro Y el y 60 al 70% cuando se lo dicen a la mamá, si se lo dicen, la mamá lo niega. No Así es es. posible que tu abuelito te haya hecho eso y Así sópales. Y fíjate Sí. que algo que es importante, Luis, ahorita comentabas y hablamos de los delitos sexuales, a lo mejor es el que más se conoce, ¿no? El delito de violación, pero aparte es mucho menos denunciado de lo que realmente se presenta. Hay estadísticas de que a lo mejor de 10 pacientes que sufren este ataque sexual, a lo mejor una es la que va y lo denuncia. O sea, los números que nosotros tenemos realmente son mucho menores de cómo se está Claro. presentando Bueno, este problema, ¿no? Hay esposas que son violadas por el esposo. ¿Se da? O sea, ellas no quieren tener relación sexual, la obligan y el esposo ni siquiera lo ve como una violación porque dice, es mi esposa y Y es una obligación Es una por ser obligación. El 8% de las mujeres. El ¿no? 8% de las sufren mujeres. abuso de sus esposos. Desafortunadamente, así es. A ver, háblanos Es de un problema. estadísticas, Marianita. Tú traes unas buenísimas. Sí, fíjate, el 8% de las mujeres reportó en el último año que habían sufrido agresión por parte de los esposos. El 90% fueron violaciones por familiares. Generalmente es el padre, el padrastro y los tíos cercanos. Una de cada 10 niñas sufre abuso sexual en la infancia y uno de cada 50 niños sufre abuso sexual en la infancia. Para que veas los datos tan altos. Sí, está Es que impresionante. es impresionante, o sea, para que una niña sufra abuso sexual, ni siquiera estamos hablando de una violación No, como tal. Abuso. Es el puro tocamiento, ya sea del tío, del sobrino, del primo, del papá, de quien sea. Se acerca con la niña, le das una nalgadita y eso ya es considerado un abuso sexual. Sí. Sí, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que sería bueno comentarle a la gente o qué es lo que tratamos de transmitirles? Que deben de denunciarlo. Acérquense a los papás, Así es. porque a veces por miedo, a veces por pena, a veces porque es muy desagradable para las mujeres que sufren este tipo de ataques, ir con las autoridades y tener que aparte platicarle este problema al médico, al Ministerio Público, a toda la gente con quien tiene que enfrentar y tiene que revivir este evento que es muy penoso para ella, pero tienen que hacerlo porque es la única manera de que esto se persiga y es la única manera de que esto pueda... Lo que pasa es que como dices tú, ¿no? es bien difícil abordarlo, es bien difícil, después de que te violentaron, de que violaron a una chava, ir con un médico, ir a que te tengan que hacer las pruebas ginecológicas, cómo abordarlo. Es algo muy importante que quiero que nos digas después del corte comercial. Vamos a un breve corte, esto es Mis Doctores. Regresando, ¿cómo afrontar la violación sexual? Después del corte regresamos a Mis Doctores. Gracias por esos aplausos aquí en el estudio, gracias allá en casita por continuar con nosotros en Mis Doctores. El tema de hoy, delitos sexuales. Fíjate que antes de que nos digas cómo educar a los chiquitines a que se cuiden, retomando el tema de negación, yo nada más quería comentarte que yo conozco dos amigos míos que fueron violados por sus hermanos, gente de muy buena familia. Ellos tenían 7, 8 años, los hermanos ya andaban en la pubertad, adolescencia, 14, 15. Fueron violados. En ambos casos, cuando le dijeron a la mamá fue, ¿cómo dices eso de tu hermano? Y, o sea, golpes. y el criminal fue el chavo violado. Se da muchísimo, ¿no? Mucho, además se repiten conductas, ¿eh? Hay que tener cuidado porque muchas veces el papá violó al hijo, el hijo viola al primo, el primo viola a la prima viola... Y así se van. ¿Cómo educas a un niño pequeño y desde qué edad? ¿Qué le tienes que decir? ¿Cómo lo tienes que educar? ¿A partir de qué edad le tienes que decir tus partes nobles o tus partecitas o cómo lo haces? Nadie te las toca. Esto va desde los 2 años. A partir de los 2 años ya se tiene que empezar a educar al niño en esto. Número 1, para poder educar al niño, tú como padre debes de estar educado, ¿no? Claro. Entonces el apego de los padres al niño, el tenerle la confianza al niño, no sé, el que sea un niño responsable, que lo haga sentir bien, amado, Pero ¿cómo se lo querido. dices? ¿Cómo le abordas Y el le tema? tienes que, entonces ya una vez que tú eres un padre así, ya puedes hablar con tu hijo y decirle. O sea, ¿te refieres a que haya el vínculo? el vínculo padres e Comunicación, hijos. que haya Y buena- afecto, Claro, no claro. confianza. Exactamente, Claro. Ok. amor. Ya una vez que está eso le dices, que tiene que tener cuidado, que nunca debe dejar que alguien lo toque y le tienes que explicar. Eres niño, tienes pene, porque se les dice, ¿eh? Eres niña, tienes vagina, tú nunca debes de dejar que nadie te toque, que nadie te vea.
incluso platicamos, ¿no? Que a cambio de un dulce o de algo, eso es cierto y pasa. Nada, los niños generalmente a esa edad ya entran a la escuela y muchos entran con pañal y de ahí se aprovecha la gente. Entonces, ver bien a qué escuela meten a sus hijos. Si el niño les dice, es que hay un caso de un jardinero que se dedicó muchos años a tocar niños en un kinder, ¿no? Y si el niño lo dice, creerle. Oye, pero hay, por ejemplo, en las guarderías y en los kinders, los niños que llevan pañal, si es necesario que una maestra supervise la higiene del chiquitín, ahí ¿cómo lo manejas? ¿O hablas tú con la maestra o con la supervisora? Tú tienes que ir a hablar y ver cómo tratan a los demás niños. Por lo menos yo como madre, además, estás un día en la escuela, te das cuenta cómo manejan la clase de gente que está ahí. Te voy a decir por qué te pregunto esto. Da risa, pero fue un caso que le pasó a una prima mía. Estaba chiquita, iba al kinder y de repente traía una infección de vías urinarias gruesísima. Entonces le preguntaron a mi mamá y mi tía, oye, pues ¿cómo te limpias? Y dice mi primita que estaba chiquita, bueno, es que junto al excusado hay un bote donde ponen papelitos para que las niñas los agarren y se limpien. Sí. O sea, se limpiaba con papel sucio y nadie la supervisaba en el kinder. Entonces, a ella le habían dicho que cuando fuera, ella se limpiara. Le enseñaron a limpiarse y le dijeron, no dejes que nadie te toque, tú sola límpiate. Pues sí, ella muy obediente se limpiaba con el papel sucio. Entonces le dio una infección de vías urinarias, bueno, se corrigió, pero es un tema bien difícil porque hay gente extraña que en un momento dado tiene que limpiar a tu hijo en un kinder o en una guardería. Sí, y ahí sí, digo, ni modo, pero por eso te digo, es la supervisión y lo que a ti te importa en tus hijos. Tengo otro conocido que es que violaron un paciente, es que violaron a mi hijo en la escuela. Oye, ¿y cómo es en la escuela? Los papás divorciados y el papá ni siquiera sabía el nombre de la maestra. O sea, nunca se había parado en la escuela. Algo que dijiste y que sí es muy importante a los padres. Los niños podrán a lo mejor hasta inventar en algún momento, es que me pegó, es que me jaló de la greña, es que me pateó, es que me aventó. Pero nunca los niños no tienen la capacidad de decir, es que me metió su cosa en mi colita. Cuando escuchan eso, que esa es la frase casi clásica de los niños, es que me agarró mi colita. Se les debe de prender. Aguas. Hacen dibujos, los niños son mucho de hacer dibujos. Tú lo sientes en un consultorio y te hacen el dibujo. Entonces, antes de pegarle al niño, antes de creer, no, está inventando. No, un niño no inventa esa situación. Vamos a ver la segunda parte de la cápsula que nos preparó Gabo y ahorita, Lalo, quiero que nos digas cuáles son los puntos rojos, las señales de alarma en este tipo de casos. Todo acto que cause sufrimiento, daño físico, emocional, psicológico, mental, económico a una persona, tanto física como psicológicamente, ¿no? Para mí eso es la violencia. Y hay diferentes tipos, ¿no? Que se han ya dado como un margen ahora totalmente de violencia física, violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia del abandono, ¿no? Entonces de ahí se hacen muchos rasgos hacia diferentes tipos de agresiones, hacia la celotipia como parte de una violencia también, de emocional y psicológica, a la verbal, que también implica mucha sometimiento, ¿no? Y que tiene que ver con un ejercicio de poder, ¿no? Quien controla, quien tiene poder socialmente, quien tiene más recurso económico, que tiene más poderes, va a ser que va a someter a otro o a otra, que en la mayoría de los casos son mujeres, ¿no? Me golpeó porque no le gusta que mi mamá me visite. Si me golpeaba y yo les decía que no. ¿Y por qué les decías que no? Para que pensaran que yo estaba bien y que era feliz y no se preocuparan por mí. Pero la gente les decía que me veían golpeada o así, marcada. Ayer yo me presenté en el Ministerio Público, levanté un acta y la licenciada me dijo que podía ayudarme a entrar aquí al albergue. Yo solita fui, pero tengo miedo de extrañarlo y de regresar a lo mismo. Siempre fueron los proyectos porque yo quería acercarme a mi familia y pues a él no le gustaba. Porque no como otra cosa más que eso. No puedo imaginarme sin él, pero también algo dentro de mí me dice que ya no va a cambiar. Y me da miedo porque cuando se enoja no piensa en nada. Y mis papás son separados porque mi papá golpeaba a mi mamá y mi mamá lo dejó por eso.
Incluso ya estaba embarazada yo de 4 meses y él me golpeaba y perdimos al bebé. Nada, dice que estoy loca, que nunca me pegó. La violencia es una forma de control, porque hay muchas, ¿no? Y yo creo que más allá de cómo estamos viviendo la violencia de las mujeres, también tendríamos que ver como la otra parte, como los varones nos la asumen a nosotras, hasta los que son más sensibles, entre comillas, cómo nos asumen la violencia, desde no gritar, desde el silencio, desde el olvido, desde el abandono, ¿no? A lo mejor podemos tener una pareja que es muy amorosa, muy linda, pero hay formas ya muy sutiles de la violencia. Y siempre acá es lo que dicen los hombres, es que ya todo es violencia, ¿no? Pues sí, desafortunadamente, porque es una acción aprendida, ¿no? Las mujeres no tenemos historias. Si empiezas a buscar sobre las historias de las mujeres, estamos perdidas y olvidadas. Son pocas las que son recordadas. Los hombres, todos son hombres los que tienen historia, ¿no? Entonces, en base a eso vamos construyendo como una sintonía del ser mujer y ser hombre, ¿no? En el olvido, las mujeres, en el abandono, en el desprecio, en la misoginia, en el machismo, ¿no? Y los hombres en esta parte de cómo construyen su propia identidad a partir del poder, de cómo someten a otras y a otros, porque también someten entre hombres, cómo ejercen sus acciones violentas y discriminativas, que en todos los casos, y o en la mayoría, son hacia mujeres. Y sí, la pregunta es, ¿cómo hemos construido? Pues ahí está, históricamente. Eduardo Sánchez Lazo, señales de alarma. ¿Cuándo detectar que hay algo ahí raro, no normal? Ok, hablando de niños, ya casi terminando con esto, señales de alarma. Si el niño le refiere a la madre, a la tía, a la abuela, porque el niño se va a acercar con quien confianza le tenga, primero, que le agarró su cosita, que lo tocó, que le metió su cosa en su colita, que le tiene miedo a esa persona, que no se quiere acercar a ella, que quiere llorar, que no quiere regresar a la escuela, que tiene miedo, cualquier cosa de esas tiene que ver con algo que le está pasando a ese niño. Probablemente vayamos a la escuela y digan, no, pues que peleó con el compañerito y por eso. Y yo voy, a lo mejor si es nena, la llevo con el ginecólogo, con su pediatra ginecóloga, o la llevo ya a terapia de psicología, o la llevo con el médico correspondiente a que me la valore, no tiene nada perfecto. Pero muchas de las ocasiones sí puede tener algo y yo lo estoy dejando llevar nada más. O sea, cuando un niño te dice, me tocó, me hace, créanle. Ese es el consejo, créanle. En el 99% de los casos, o en el 100% de los casos, un niño no inventa esas situaciones. Sí, ahora, comentábamos Mariana y yo que yo en mi consulta, en pacientes geriátricos, en los asilos, he visto muchísima violación de ancianas por parte de los enfermeros. Y me decías igual que en los pacientes psiquiátricos, ¿no? Hay muchos sociópatas que a cambio de sexo le dan al paciente al retrasado mental, lo que sea, un cigarro, ¿no? Por un cigarro Acá no, acá en los asilos la sedan, como es muy fácil, o tienen medicamentos prescritos para dormir, las duermen y las violan. Bueno, ya vimos que la violación se da en todo tipo de edad, ¿no? Comentabas que en pacientes psiquiátricos, en los asilos, en pacientes ancianos, pero lo más común es en las mujeres. ¿Qué tan común te llegan mujeres a tu consulta a decirme, doctor, fui violada, ayúdeme? ¿Y cuántas no lo denuncian? Solo quieren la ayuda médica sin denunciar. Fíjate que a mí me llegó a pasar, yo tuve oportunidad de trabajar muchos años en el hospital militar, al cual recuerdo con mucho cariño. Y mientras estábamos ahí, era de diario llegar una paciente violada. Por lo menos una o dos pacientes llegaban todos los días víctimas de un ataque sexual. Muchas no, ahí afortunadamente había Ministerio Público, muchas veces podían de alguna manera hacerles algún tipo de examen y ya después tú las revisabas. Algún tipo de tomar hechos y ya después tú las revisabas. ¿Por qué? Porque si llegan contigo a la consulta sin antes haber levantado una denuncia, no la debes de revisar. Lo que pasa es que tú como médico tienes por la obligación de reportarlo ante el Ministerio Público. Pero lo que decías tú, muchas nada más quieren que se les... O sea, la protección médica
sin meterse en broncas del ministerio. A lo mejor le puedes dar un tratamiento, pero lo que tú debes de recomendarle es primero levanta un acta, porque si no tú puedes tener hasta problemas Oscar, ¿cómo también. si te llega una chava violada le vas a decir no te puedo atender hasta que levantes una denuncia? Yo no lo haría. Es que tú tienes que recomendarle esto. Número uno, a veces hasta te hablan por teléfono si son pacientes que tú ya conoces. Número uno, aunque se sientan mal, aunque acaban de ser abusadas, no se deben de meter a bañar. No son pacientes que debas de recomendarle. Llega como estés ahorita. Es lo primero que no, haces. pero es lo que tú debes de evitar que hagan, porque a lo mejor algún resto de semen, vello púbico, sangre, algún tipo de residuo pueden quitarse. Entonces hay que evitar que se bañen, que levanten el acta. Tú es lo que primero tienes que recomendarles, que vayan con el Ministerio Público y después que pasen contigo. Oye, pero es que yo quiero que me cheques primero. Primero ve a levantar una pregunta, ¿qué tan bueno es? A mí también me cuesta trabajo, pero ¿qué tan bueno es, por ejemplo, a mí que me tocó ver mujeres violadas en hospital? Yo creo que es un buen punto para que llegue una mujer, ¿no? Violada a un hospital, ahí se le da la atención, ahí mismo llega el MP y se le puede dar como tratamiento integral, ¿no? Así es. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, a mí me habla una mujer, una amiga, una conocida, una referida y me dicen, me acaban de violar, atiéndeme en tu consultorio. Yo no le diría, no, vete primero al ministerio. No puedes hacer eso. Vente, la apoyas psicológicamente, la tratas de ayudar y ahí tal vez convencerla de denunciar. La denuncia. Pero se me hace muy drástica. Fíjate que podrías hablar con ella. Obviamente ya cuando tienes una paciente hay confianza. Tú siempre tienes que recomendarle lo mejor para ella. A lo mejor hay cosas que nos pueden sonar a qué sería lo mejor para mí, pero hay que ver qué es lo mejor para ella. A lo mejor tú ahí ya no denuncies, estás solapando esto que estamos platicando y que estamos recomendando, que es no denunciar. Vamos a ver desde el punto de vista legista y revisas, qué es lo correcto. Y a lo mejor tú pones un espejo y quitas huellas de semen, de vello, eso es lo que hay que evitar. A ver, legísticamente ahorita, regresando al corte, nos dices qué hay que hacer, porque me pongo el corte comercial. Es breve, regresamos. Estamos en Mis Doctores. Gracias por continuar con nosotros en Mis Doctores. El tema de hoy, abuso sexual, delitos sexuales, violaciones. Cuando afrontamos que en la familia hubo una violación, primeramente, legalmente, ¿qué debemos hacer, doctor legista? Primero tenemos que acudir ante las autoridades correspondientes, lo cual es el Ministerio Público. Sabemos que es una desagradable experiencia que nadie quiere vivir, pero que tenemos que denunciarlo, no podemos permitirlo. Y esto es algo así como la violencia familiar, ya que se presenta en una ocasión, si no es denunciado, 2, 3, 4 y puede presentarse toda una vida. Existen algunas ocasiones en las que llegan a tener hijos de los mismos familiares de los que son abusadas o abusados los varones y que no son denunciados por pena, que ahorita vamos a ver esa situación. Tenemos que recordar que las autoridades que tenemos están para eso. Son autoridades que nos van a ayudar, son autoridades que nos van a servir a que podamos tener... Y sí ayudan, Lalo, porque muchas mujeres se quejan de que llegan y aparte sufren la burla, la discriminación, Fíjate el que eso escarnio por parte del... Eso era antes. No digo que ahora no exista, porque sigue existiendo personas insensibles ante esto. Yo por eso hace un minuto te decía, a las personas con una agresión sexual, mejor definirlas de esta manera. Una persona que sufrió una agresión sexual y no como una violada. Porque se ha dado el caso que en el supuesto de que llegan a hacer la denuncia, le hablan que pase la del choque, que pase el del cadáver, que pase la violada. Y todos voltean a ver a la violada, o sea, la están señalando, le están haciendo sentir todavía más el trauma. Si de por sí ya van con el trauma por haber sufrido esta agresión y aún catalogarla de ese sentido y ser tachada por todos, eso es algo muy severo. No digo que no existan estas personas, pero en realidad ha mejorado mucho esta situación. Ahora, desde el punto de vista ginecológico, ya nos dijiste tú, lo primero es ir ante un ministerio y denunciar. ¿Qué tiene? ¿Necesitan un tratamiento? ¿Necesitan alguna serie de medidas preventivas, doctor ginecólogo? Sí, no, obviamente a estas pacientes llegan contigo y tú tienes que hacer un certificado de lesiones. Las checas, las valoras, en ocasiones traen desgarros que hay que reparar, en ocasiones traen lesiones en el ano o en el recto que hay que reparar y es el primer paso. Y después, obviamente, hay que dar antibióticos, hay que dar antivirales para, de alguna manera, tratar de prevenir algunas infecciones virales. Hay que ver en qué día del ciclo está para utilizar anticoncepción de emergencia. Hay que utilizar algunos antibióticos para evitar infecciones tipo clamidia, tipo micoplasma. Entonces, obviamente, son pacientes que hay que valorar y hay que darles un tratamiento anticonceptivo, antibiótico, antiviral para tratar de prevenir algún tipo de infección. Y por ley, aquí no se les puede negar la pastilla al día siguiente, ¿no? Sabemos que este programa se ve en toda Latinoamérica, pero en el caso de México hay una norma oficial mexicana, la norma 046,
que obliga a las autoridades a proporcionarle a una chava violada la pastilla al día siguiente. Porque muchos estados, lamentablemente en nuestro país, hay 17 estados que se oponen a hacer esto, o en caso de violación está permitido a nivel federal la interrupción del embarazo, el aborto en los 3 primeros meses. Pero hay 17 estados que también están bloqueando esta norma 046. Pero es un problema muy severo eso de que autoricen el aborto, porque las autoridades dicen no, que sí, que no, y por más reglamentado, te autorizan el aborto a los 9 meses. Sí. No, sí, hay muchos casos donde se van a juicio. Se van a juicio, pero a ver, lo que quiero aclarar aquí es que por ley en nuestro país, en México, la norma oficial mexicana 046 obliga a las autoridades, 1, a dar la pastilla del día siguiente a chavas violadas, y 2, en caso de un embarazo, porque no se dio esto, antes del 3er mes, no es un delito. Tenemos un estado, ¿cuántas en Guanajuato encarceladas por interrupción del embarazo y cuántas de ellas serán violadas? Sí, no, aquí lo primero que platicamos es tratar de dar un tratamiento para evitar el embarazo. En caso de que se presente, se tomarán las medidas adecuadas y pues un tipo de apoyo psicológico, ¿no? Un apoyo Ahora, la negación de la familia. Te voy a decir, Luis, a mí me ha tocado, gracias a Dios, trabajar en hospitales. Entonces yo hago mucha psiquiatría de enlace. Y me ha tocado muchachas que llegan a las urgencias violadas y tienen la suerte de contar con un psiquiatra ahí, que les puedes dar el apoyo desde el momento en que llegan al hospital, porque generalmente llegan al hospital, el ginecólogo la revisa, se van a casa y ya cuando empiezan con problemas psiquiátricos, psicológicos, ya es cuando los mandan ahora sí con el psiquiatra. Pero todo el proceso, desde que una paciente violada llega a un hospital, eso es muy interesante, ¿no? Desde el hecho de quítate la ropa, tu ropa te la tenemos que guardar porque va para las autoridades. Sí, lo ideal que estuviera ahí una psicóloga, una salir psiquiatra, con la familia y bueno, fulana, ¿no? Tu hija me contó que pasó esto y esto, ¿es cierto, no es cierto? La familia, por proteger al marido, al tío, al papá, a lo que sea, niega, ¿no? Es como, vamos a Lo que me decías ahorita todo. es súper interesante. En muchos casos el papá, el padrastro o el abuelo. El tío también. El tío. Entonces la mamá dice, ¿cómo voy a anunciar a mi hermano? ¿Cómo voy a anunciar a mi papá o a mi esposo? Es lealtad, ¿no? Le llaman ellos lealtad ¿Y qué onda con Pero tu es un delito, hija? ¿no? Finalmente es un delito y no puedes dejar. Y obviamente les hace sentir culpa, ¿no? Oye, ¿cómo vas a denunciar a tu papá? Es la culpa. A lo mejor tú estabas ahí de loca y tu papá te vio en ropa interior y entonces decidió violar. Tratan de justificar, pero aquí hay otra cosa que será muy importante. En el delito de violación, uno de los principales cuestionamientos es de que existe un responsable, que es el violador. Uno como familia, cuando se entera que violaron a mi hija, que violaron a mi hijo, que violaron a algún familiar, lo primero es ir a reclamarle directamente al violador. Claro. El violador, por supuesto que lo va a negar, pero ya está sobre aviso que esta persona lo va a denunciar. ¿Qué es lo que va a hacer el violador? Escaparse. Se va del país. Pues sí. Por lo tanto, llegan, denuncian, ¿dónde está en tal lado? Y nunca se hace justicia. ¿Y por qué no se hizo justicia? Porque todo el procedimiento estuvo mal. O sea, lo previnieron, ¿no? Exactamente. Creo que con la educación, cambiando estos roles de género a partir de la educación, a partir de construir mujeres con más conocimientos, con más reconocimiento de sí mismas, el reconocimiento de los derechos humanos que son fundamentales. Cuando una mujer se asume, de verdad, se asume desde otra perspectiva, empieza a visibilizarse y empieza a gritar y a hablar y a decir, estos son mis derechos. Ya no me puedes violentar por esto y por esto, ¿no? Cuando una mujer está aniquilada, se permite, entonces se deja que la violencia siga y siga. Pero cuando una deja de tener miedo, es en base al conocimiento, en base a las características que tenemos y en base a la educación. Yo creo que la única forma de transformar es educando de una manera distinta ahora a nuestras hijas e hijos, hombres y mujeres, porque la educación no está garantizada exclusivamente para las mujeres. Socialmente así es, ¿no? Pero no debiera de ser. Entonces, tendríamos que empezar con una educación diferente, equitativa y desde el amor, ¿no? Desde esta parte de la igualdad, pero con responsabilidad, desde la igualdad con el amor, la fe, el creer en otros, ¿no? El dar y el recibir. O sea, creo que es muy abierto esto, pero yo sí creo que una manera de poder transformar las cosas es cuando realmente seres humanos, independientemente de sexo,
entendamos que la cuestión de equidad e igualdad significa caminar juntos a un mismo paso y tener las mismas garantías, las mismas leyes. Las leyes desafortunadamente están hechas por hombres y están ejercidas por hombres. Cuerpo de mujer no significa que te garanticen unas leyes seguras tampoco, pero sí creo que desafortunadamente ha habido todo un abismo en el cual las mujeres nos hemos perdido a no reconocer nuestras garantías individuales como ciudadanas. Y ahí es donde tendríamos que entrarle también, ¿no? No conocemos nuestra constitución, no conocemos nuestros códigos penales, no conocemos nuestros códigos familiares. Entonces de pronto cualquier persona puede violentarnos tan fácilmente como quiera, ¿no? Y el poder es poder, y quien tiene mayor poder va a ejercer violencia, ¿no? Entonces yo sí creo que la única manera de transformar es educando, aprendiendo y desaprendiendo lo que ya se ha aprendido, ¿no? Porque también es una construcción social, toda esta de ser violentos, de gritar, de pelear, de luchar, y de esta acción de querer estar siempre luchando unas contra otras, porque también esa es una acción de discriminación entre las propias mujeres. Entonces yo sí creo que cuando una mujer, con una que aprenda a que tiene derechos, que tiene que hacer ejercicios de ellos, le va a enseñar a otra, y esa otra a otra, ¿no? Y lo más rico sería que nosotras les enseñáramos a nuestras parejas y ellos a sus hijos e hijas. O sea, es toda una construcción de red que sí se podía hacer, ¿no? Eso yo lo creo. Hemos visto cómo las mujeres evolucionan cuando aprenden a reconocerse, cuando aprenden a verse a sí mismas como seres pensantes, pero ciudadanas, con derechos, con un accionar de soy un ser humano que vale por esto, ¿no? Entonces yo creo que es la única manera que se podría ir erradicando la violencia. Es muy sutil porque la violencia está inmersa en los más altos poderes, ¿no? Desde los medios de comunicación, que es lo que nos venden, desde todos los programas operativos del Estado, cómo nos los manejan, desde esta cultura patriarcal donde las mujeres nos asumimos de distintos puntos, desde la educación separativa, ¿no? Esta accionar donde las mujeres y los hombres no podemos acceder a los mismos espacios, a los mismos ámbitos en el mismo momento, desde cómo nos sentimos las mujeres y cómo nos sentimos los hombres en acciones diferentes. Entonces sí creo que es un proceso difícil, pero no imposible. Y yo sí creo que a partir de que las que estaban ahorita en lucha constante de tener un mundo mejor, algún día sus hijas e hijos van a construir nuevas reglas, nuevos procesos y nuevas formas de convivencia. Y yo creo que ahí va a comenzar una nueva forma de vida sin lucha, sin guerra, sin peleas, sin pleitos, sin violencia y con el mismo ejercicio de plenitud, ¿no? Yo tengo fe en eso. ¿Qué le dirías tú, a ver, como psicóloga? Ha de ser gruesísimo enfrentar el caso de que tu esposo, tu papá o tu hermano toqueteó, ya no digas penetró, toqueteó a tu niña o a tu niño chiquito. ¿Cómo afrontarlo? Porque no deja de ser pues, algún familiar muy cercano al que quieres. Claro. ¿Qué haces, es la Mariana? parte bien difícil, porque tú tienes que convencer a la mamá, al papá, a la persona responsable de este infante, los problemas, número uno, los problemas que puede traer su hijo y que a lo que puede llegar, ¿no? Porque muchos niños, ya a lo mejor adolescentes, terminan en suicidio. Y eso es muy común, hasta el 60%. O sea, se reprimieron toda su infancia y adolescencia y en la adolescencia explotan y deciden suicidarse. Empiezan con muchísimos problemas de drogas, de alcohol, intentos de suicidio, se automutilan, se empiezan a cortar de tanta angustia por no saberlo manejar. Y hay que explicarle eso a los papás, es bien importante porque el papá, la mamá, que son los encargados, que son la parte como buena, ¿no? Siempre se le debe de hacer entender lo que pasa y explicarle por qué la parte violadora lo hizo, ¿no? Y empezar a decirle, bueno, acuérdate que si esta persona lo hizo no es por amor, hacerle entender que lo que hizo no es amor. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Sí, fíjate que aquí es importante esto que estamos platicando. Es un tema que nosotros como ginecólogos desafortunadamente vemos todos los días. Claro. Y ¿qué podríamos comentarle a la gente? Número uno, también hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque nosotros vemos como muchas veces cuando es muy en la mañana, 5, 6 de la mañana, gente que sale a trabajar, que tienen que utilizar un taxi. Muchas de las pacientes que nos llegan son gente que venía en un taxi a las 5 o 6 de la mañana y ahí fue víctima de un ataque. O gente que venía en la noche.
10, 11, 12 de la noche y es la gente que llega con nosotros. Las Entonces chicas cuando salen hay que del antro. cuidarse, ¿no? Salen a trabajar, hay que cuidarse, hay que evitar en este clima de inseguridad que vivimos ir a sitios donde pueda ser peligroso, a sitios donde estén muy oscuros, evitar las mujercitas salir solas, evitar la gente salir sola y cuidarse. Y como mujer cuidar a los niños. Los niños Ahorita siempre te regresando están al corte, diciendo. quiero que me digas cómo enseñar a los niños a cuidarse y vamos a platicarles de unos casos personales también. El corte es breve, esto es Mis Doctores, no se vayan. Hoy, delitos sexuales, regresamos. Continuamos hoy en Mis Doctores hablando de delitos sexuales. Bueno, ya analizamos una amplia gama de lo que sucede, pero ¿qué debemos hacer legísticamente? O sea, el mejor consejo viene de un médico legista. Ok, mira, desafortunadamente se presenta el hecho. ¿Qué es lo ideal? Si pone en riesgo la vida, presentarse a nivel hospitalario con su médico para ser atendido. Ya sea a nivel institucional o a nivel privado. ¿Qué pondría en riesgo la vida en una violación? Un desgarro, una hemorragia, un cuerpo extraño o alguna herida en O su la cuerpo. golpiza. Así es. Ok. La cabeza. Entonces, eso sería un motivo por el cual atendiera en un nivel hospitalario. Ya en el hospital o en el centro privado, ellos se encargarán, los médicos se encargarán de mandarlo al Ministerio Público o hacer la llamada. Tengo una paciente que sufrió una agresión sexual, está en mi consultorio ubicado en tal lugar y el Ministerio Público tendrá que trasladarse a ese lugar. Si no es posible que la paciente se traslade por sí sola. Si es a nivel hospitalario, ellos se encargan de ir directamente a nivel al hospital para ser valorado y ahí interviene todo el equipo interdisciplinario. Ahora, no tiene ningún riesgo su vida, pero sí es importante que en ese momento, lo más pronto posible, se presente ante la autoridad correspondiente. Se va a levantar la denuncia, el Ministerio Público le toma la denuncia. En ese momento el Ministerio Público lo refiere al área de servicios periciales. Ahí es la parte más importante. ¿Por qué es importante? Va a pasar con el médico legista o el médico forense en su caso. El médico forense va a hacer su examen, va a hacer un interrogatorio, va a saber cómo sucedieron. Aquí es muy importante que ese médico forense, el hecho de que lo consideren dentro de una procuraduría, no lo sientan como más frío, como más inhumano, como más extraño. Es un médico que está para servirles. Para eso estamos nosotros dentro de una procuraduría, para hacer ese enlace de sentimiento y poderles ayudar más cómodamente. Lo revisan. Dentro de esta revisión existe la recabación de las pruebas. ¿Qué pruebas? Vamos a hacer recolección de indicios, como puede ser vello púbico, de cualquier secreción que se encuentre. Vamos a revisar todas las lesiones que tenga el cuerpo y vamos a ver en qué condiciones se encuentra en ese momento. Si trae la misma ropa, de preferencia, la ropa se va a quedar con nosotros. Y esa ropa va a pasar al departamento de química forense. Tanto a las manchas que se encuentren en la ropa como a las muestras que encuentren en la paciente, le voy a tomar 2 muestras. Una, para determinar si se encuentran células de descamación, que es obviamente que vamos a encontrar, y vamos a encontrar también algún perfil genético del presunto violador. Este perfil biológico o este perfil genético del presunto violador me va a servir para hacer la comparativa cuando yo tenga a esta presunta persona. A esa persona yo le tomo una muestra también de genética, las compruebo y voy a ver si esa persona tuvo un ataque sexual con esta víctima o no. ¿Sí? Pero sí es muy importante, si la víctima en este caso se baña, se cambia de ropa, tira la ropa o perdemos todo indicio, no vamos a poder comprobar que efectivamente él hizo el Yo creo que esto se oye muy bonito, ¿eh? Y es que qué así padre, sucede. sí, pero No, sí es. imagínate una mujer que en ese momento fue violada, fue ultrajada, perdió su identidad, perdió su derecho como mujer, perdió como muchas cosas. Pero lo primero que hacen es por asco bañarse y se lavan y se restriegan las partes genitales por asco y por la versión que les causó la violación. Tengo que hacer un pequeño paréntesis porque veo preguntas aquí con nuestro público. Los doctores del mañana nos visitan hoy, Facultad de Medicina, Universidad de La Salle. Doc, ¿me dices tu nombre y tu pregunta, por favor? Hola, me llamo Jean-Antoine Marie Bessely y me gustaría saber qué le pasa a los niños que son retirados del cuidado de sus padres por abusos. Es muy buena pregunta, ¿no? Okay. Contesto yo para ver a dónde pasan los niños y a lo mejor podrías dar un punto de vista psiquiátrico, ¿no? De qué es lo que sienten los niños en el interior. Cuando esto sucede, son víctimas de un abuso sexual, ya nos damos cuenta que este niño no es apto para mantenerse dentro del hogar.
porque ya fue agredido sexualmente. En este momento van a pasar a manos de un albergue infantil o de lo que es en México, a través del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, a través de todos sus albergues, y pasan al interior de estos. En estos, ya alejados de la familia, van a tener terapias, los cuales nos puedes comentar algo, Mariana, de cómo se lleva adentro. Mucho de lo que va a encauzar la terapia es para quitar, obviamente, el estrés postraumático, ¿no?, que causó la violación, el abuso, lo que quieras, la ansiedad, la enuresis, ¿no?, que se hacen pipí en la noche, el que no coman bien. Pero lo más importante que ya hiciste fue sacar al niño de ese ambiente peligroso, porque ahorita fue una violación, pero al rato quién sabe qué vaya a hacer, ¿no? Y es darle mucho amor y mucho cariño y mucho apoyo, sí, ¿no? Sobre todo el amor, eso finalmente viene a ser híjole, la terapia básica. Como siempre, aquí en Mis Doctores tenemos los mejores consejos y la información más reciente para ustedes, por lo que quiero que me acompañen a ver la siguiente entrevista. Adelante, por favor. Gracias por continuar con nosotros. Entramos a la recta final de Mis Doctores. Lalo Sánchez, yo te quería preguntar, ¿hay alguna época del año donde sean más frecuentes las violaciones? ¿Algún horario, algún lugar, según lo que llega con ustedes al Ministerio Público? Porque fíjate que no existe una certeza del por qué, pero lo más frecuente es en temporada de calor. En temporada de calor, ¿qué tanto aumenta el porcentaje, más o menos? Hasta un 100%. Hasta un 100%. O sea, decíamos hace un rato que las consultas es por lo menos una al día que nos daban en institución privada. Dentro de Procuraduría, diario, en temporada normal, tenemos 5 personas diarias. Horario. En temporada de calor, tenemos 7 a 10 personas diarias de un delito sexual. Horario, de preferencia es o muy temprano o muy tarde. Lugares, rápidamente. Los lugares, decíamos en un inicio, se tiene que tener cuidado con lo que son los lugares desprovistos, lugares vacíos, salidas de antros de las chicas cuando salen de las fiestas y las mujeres cuando van a trabajar. Fíjate que también, perdóname que te interrumpa en esto, pero hay que tener en cuenta que las chicas, ¿no?, las jóvenes, están como muy... son dadas a que no les pasa nada. Van, toman, salen del antro, no les preocupa. Las mujeres que hacen esto también van a buscar droga o alcohol a lugares donde ni siquiera se imaginan, meterse, ¿no? Y horribles, y a eso no les sucede. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tema de hoy, que es delitos sexuales, porque vamos a nuestra terapia semanal, los tips de salud más importantes para el cuidado de su salud, como todos los días en la terapia semanal de Mis Doctores. Adelante, por favor. Hola, soy la psicóloga y sexóloga Silvia Olmedo. Estamos hablando de cómo superar una ruptura amorosa. Y como digo, como cuento, entre uno de los tantos temas en los que hablo en mi libro, los misterios del amor y el sexo. Una ruptura amorosa equivale a un duelo. No lo olvidemos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que llorarla. Hay que llorarla, hay que enterrar ese muertito que tienes para luego dejar vivir más cosas. Recordemos que cuando te comunica tu pareja que te deja, es una situación casi de incredulidad, te cuesta mucho aceptarlo. Una vez que lo aceptas tienes un sentimiento profundo de tristeza. Luego ya tienes una fase de desorganización. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si ya sin él no tiene sentido o sin ella no tiene sentido. Quitas todo recuerdo de él o de ella, lo quitas. Te empiezas a poner pequeños objetivos a largo plazo, pequeños objetivos que te obligarán a no pensar en esa persona. Es importante hablar más que escuchar, porque cuando nosotros escuchamos, lo que hacemos es, nos podemos ir a pensar en aquellos momentos en que tú y él estaban juntos. Bueno, entonces, de una fase de desorganización pasas a una fase de organización, ya tienes esos objetivos, ya empiezas a disfrutar pequeños momentos de la vida. Y llega un día en que ya no sufres. No te estoy diciendo que estés con el príncipe azul, te estoy diciendo ya no sufres, ya no tienes dolor, ya estás preparado, ya estás en una línea base para ser feliz. Recuerda, cuando tú decides, el dolor es inevitable y en psicología decimos que el sufrimiento es opcional. Cuando tú decides pensar en tu ex, estás decidiendo tú sufrir. Por lo que cada vez que te venga esa imagen mental de tu ex, ponte otra. Tienes que pensar, esa persona ha muerto, esa relación ha muerto, pero yo estoy viva y quiero volver a vivir y a estar satisfecha. Esto ha sido todo por hoy. Y bueno, vamos al estudio, a la rectísima final, porque se nos acaba el tiempo, doctores. Su comentario final, Eduardo Sánchez, tu comentario final como legista. Ok. Principalmente
Personas que hayan tenido una agresión sexual, tengan confianza en la autoridad que está al frente de ustedes. Denuncien el hecho, que es muy importante. Son derechos de ustedes como personas, como seres humanos. Y en caso de que ustedes todavía se vean más agredidos, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podemos acudir. Lo que sí es importante es denunciar. Tengan el valor, independientemente del trauma, que es fuerte, lo sabemos por ser ese tipo de delitos, pero denúncienlo. No puede estar esta gente afuera. La cara bonita de la psiquiatría, la doctora Mariana Said, tu comentario final. Yo le quiero decir a la gente que siempre va a recibir ayuda y que es bien importante que no eres el culpable. Tú que fuiste agredido, violado, no tienes la culpa. Al contrario, tienes que actuar, tienes que hacerlo. Hay gente a tu alrededor que lo puede volver a sufrir. La ayuda está, se te da, acércate. Ahora sí que a quien más confianza le tengas, a un médico, a una autoridad, a quien sea, pero hazlo para que puedas recibir ayuda. Nuestro ginecólogo y obstetra, el doctor Oscar Moncada, tu comentario final, Oscar. Luis, este es un tema muy delicado, pero y es muy triste, pero creo que es importante que se cuiden. Hay que tratar de evitar andar en sitios alejados, solos, cuidarse, evitar andar solas las mujeres. Y si desafortunadamente pasa uno de estos eventos, no dejen de avisar. Sabemos que es muy duro revivir todo, pero no dejen de denunciar y de pedir ayuda. Señores y señoras, yo soy el doctor Luis Mock. Mi comentario final: mamás, créanles a sus chiquitines, como aprendimos el día de hoy. Un niño nunca inventa que fue toqueteado o que fue violado. Créanles y tomen cartas en el asunto. Y lo básico, educación desde chiquitos. Amor. Yo me despido hoy con una lección de vida como todos los días. Esto fue Mis Doctores. Hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Mi nombre es Isaac Salazar y esta es mi historia de vida. Todo empezó cuando yo tenía 5 años, mis papás se separaron. Mi papá se fue de la casa y yo me quería ir con él y no se pudo. Entonces fue pasando el tiempo y mi mamá buscó a otro esposo y yo no quería, y entonces nos fuimos a vivir con él y yo lo odiaba y me di cuenta de que no debo de odiar a una persona. Entonces cuando no tenía dónde dormirme, me dormía en el sillón y todas las noches lloraba por él. Cuando entré a 3 años de primaria, pues empecé muy bien y ya después estaba un poco mal. Entonces cuando iba a visitar a mi papá me echó el ánimo, me ayudaba, me mandaba dinero para mis estudios. Entonces mis estudios fueron mejores, por mis exámenes sacaba 8 y sacaba 6 a veces y mi papá me dijo que le echara más ganas. Y así fue transcurriendo el tiempo, llegué a 4 y ahí también pues, le eché un poco más de ganas y bueno, esta fue mi historia de vida. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.